Combinación Clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Estamos regalando 2 libros hoy día que se entregan mañana, así que puede concursar hoy y mañana, de Xavi Allende, García Márquez, Vargas Llosas y el grupo de amigos que lo cambiaron todo. Tenía aquellos años del boom, se llama este libro, que tiene que ver con justamente los escritores latinoamericanos. Y el de Antonio Skármeta, Los nombres de las cosas que allí había, una colección de cuentos que ha sido que ha tenido Antonio en distintas obras. Y estamos justamente con Antonio para concursar por estos libros, #combinación clave y @megustaleercl. Y estamos juntamente con Antonio Skármeta para contarnos un poquitito de tu último libro, de este y de tu obra, porque hacía tiempo que no conversábamos, Antonio. Bueno, a tu disposición. A ver, este libro, los nombres de las cosas que allí había, son una serie de cuentos que tú los tienes diseminados en varios textos. Sí, de libros que fui publicando a lo largo de los años. Entonces, una selección, digamos, de los mejores cuentos de esos libros, hecha por el escritor mexicano Juan Villoro, que conoce muy bien mi obra, porque somos, digamos, más relativamente coetáneos y hemos tenido aventuras juntos en distintas partes del mundo. Antonio, tú has escrito muchos libros, incluso llevado varios de ellos al cine, sin duda. El cartero, que tiene que ver con Neruda, probablemente no sé si que hay alguno que haya tenido más éxito multidimensionalmente en distintos formatos que ese. El baile de la victoria, tal vez. El baile de la victoria también, claro. Sí. Pero la película No, ¿te acuerdas? Que hubo una película No. Sí. Estaba basada en el plebiscito de 1988 en Chile. Sí. Tal vez que caracteriza que de pronto me caracteriza mi literatura, que de repente tomo algún incidente de la vida real y le doy a eso una proyección estética o alguna voluntad de creación mayor. Eso es la relación entre vida y realidad. Yo creo que es bastante fuerte en mi obra. Voy siguiendo el pulso de la realidad y sobre ese tic-tac voy improvisando mi fantasía. Oye, Antonio, de todos los libros que tú tienes, porque tú has tenido una vida muy prolífera en el ámbito de los libros, pero también tuviste un pasaje diplomático. ¿No fuiste agregado cultural en alguna parte? ¿O no? No, agregado cultural no fui nunca. Sí, fui embajador. Embajador fuiste, sí. Fui embajador en Alemania, sí. Nada más ni nada menos, digamos. Sí. Es muy distinto se ve con ojos distintos un embajador que es escritor de un embajador de carrera. En el caso no lo puedo contestar en general. En específico, sí se ve distinto por las circunstancias. Es decir, yo había vivido en Alemania mucho tiempo. Entonces, cuando me nombran como embajador, yo era un pájaro relativamente conocido en ese zoológico. Entonces, me fue muy fácil todo el trabajo porque tenía una trayectoria como escritor en ese mismo país. Entonces era como una suerte que se congratulaban los periodistas que alguien que era conocido ya en ese ambiente fuera además embajador. Y entonces esperaban de mí, por cierto, que hubiera un énfasis en el trabajo cultural. Es decir, que se refiere a escritores, pintores, ballet. Bueno, allá han habido muchos embajadores que son escritores. Bueno, Jorge Edwards, claro que sí. Duda. Han habido otros que son cineastas o actores que han tenido eso. ¿De qué manera eso de alguna manera te condiciona la forma que tú puedes hacer? Porque un embajador tiene que cumplir con una serie de cosas que son estándar, digamos. Sí. Tú tienes consulados, tienes visas, tienes la relación con la colonia chilena o la comunidad chilena en el lugar donde estás. Pero al mismo tiempo eres un observador
probablemente más agudo que otras personas de la política. Además eres un hocicón porque tú observas para escribir, para que otros sepan muchas de esas cosas, y no para guardártelo, digamos. Sí, ¿Cómo se vive con el secreto diplomático y la condición de escritor? Se convive perfectamente. Es decir, el escritor es toda la vida diplomático en una etapa, y en esa etapa están muy claras cuáles son las prioridades, que son servir los intereses del país que te ha designado. Entonces, uno entiende cuáles son los límites y cuáles son las ventajas de las situaciones. Entonces, yo creo que armonicé perfectamente ese momento. Fue un momento en que no escribí, fue un momento en que me aboqué totalmente al servicio diplomático, y el hecho que la gente me conociera como escritor favoreció que muchos periodistas y políticos se interesaran también en el trabajo que yo hacía como embajador. Entonces eso me ayudó bastante. Yo creo que fue un periodo muy intenso y feliz en mi vida. Otro aspecto tuyo, Antonio, que también se recuerda y cada cierto tiempo hay retazos de aquello porque se ven algunos ejemplos, fue tu participación como conductor de un programa cultural en Televisión Nacional de Chile, digamos. Sí, señor, tienes razón. Y eso ¿qué tanto te llenaba? ¿Qué tanto te gustaría volver a trabajar en medios que no sean necesariamente los libros? Bueno, tu pregunta tiene dos patitas. Uno es decir, trabajar en un programa así, en un medio de televisión, y estar tan expuesto en este momento de mi vida en que siento que la creación literaria, la privacidad, la aventura de estar solo con uno mismo y de inventar mundos muy privados es lo que predomina en mi vida, no me resultaría del todo cómodo. En ese momento en que hacía un programa de televisión, me fascinaba hacerlo y sentía que el contacto con la gente que tenía era sensacional, porque sentía la vibración de que cada día, cuando aparecía en televisión, al día siguiente estabas nutrido de múltiples conversaciones de gente que sentía animada su fantasía de otra manera que la habitual, porque hablábamos de libros, y los libros significaba incitar a otra manera de pensar. Entonces fue un momento muy, muy feliz, que no volvería a hacer un programa así, o si hiciera un programa sería de otro tipo, pero fue un recuerdo bueno que tengo, el show de los libros. El show de los libros, exactamente, en Televisión Nacional, y era una época donde todavía no entraba con todo poder lo que podríamos denominar el libro digital, o los formatos digitales, o las redes sociales lanzadas. Claro que no. ¿De qué manera crees tú que eso, si que sucediera de nuevo, te influiría, para bien o para mal? ¿O qué tanto ha influido en el ámbito de los escritores esta avalancha tecnológica electrónica que ha llegado? Mira, personalmente, claro, puedo hacer una observación general. Personalmente yo no me he habituado todavía a estos nuevos medios. Yo sigo siendo un consumidor de libros. Me emociona la sensualidad del papel, la página impresa concreta. Me gusta tenerla allí. Me gusta que cuando sale un libro mío se lea el libro y no sea leído en una pantalla. Son todas esas vanidades de una persona ya mayor. Pero no creo que haya influido grandemente en mí el medio como se reproduce la literatura. No es un tema central. Yo sigo siendo de esos que llevan un libro debajo del brazo. Antonio Skármeta está conversando con nosotros sobre, además, su último libro, los nombres de las cosas que allí había. Le pusiste un nombre, un título al libro así parecido a los que son los de Larson, que tienen ahora estos encandilados que dice el abuelo que saltó la ventana y se fugó. Estos nombres así largos como frases, digamos. Más que títulos son kilómetros. Claro, son kilómetros, exactamente. Bueno, mira, ahí lamentablemente tengo que defraudarte, porque el título de este libro no lo puse yo, sino que lo puso Juan Villoro, que es el escritor mexicano que hace el prólogo de este libro, un escritor además al que admiro. Y a él se le ocurrió que este libro debiera llamarse Los nombres de las cosas que allí había.
Claro, y si lo dice Juan, hay que dejarlo así, porque yo es un escritor que respeto y admiro y un gran amigo. ¿Qué cosas había allí? Básicamente sí, una. ¿Qué? Amor, amor por todos lados, ya sea el amor físico que todos conocemos, el amor que te hace latir el corazón, el amor por la camiseta deportiva, el amor que es la manera como nos relacionamos en el mundo, ¿no? El sentimiento más. ¿Y cuándo se nota que eso que tú sientes es amor, a cuándo es, no sé, tentación? No, ahí está lo interesante, claro, que no se sabe la diferencia. ¿Cómo lo distingues? Hay que probarlo. ¿Ah? Ahí se sabe, sí, cuándo es amor o otra cosa. Cuando tú estás caracterizando un personaje para alguna de tus novelas, Antonio Skármeta, ¿cómo tú fabricas a un personaje? ¿Te inspiras en alguien y lo reajustas un poquitito o se inventa total y absolutamente? Uy, si te inspiras en alguien o lo inventas totalmente. Mira, la vida de un escritor tiene esta siguiente ambigüedad o la siguiente complejidad, que un escritor vive simultáneamente en el mundo real, cotidiano, y en el mundo de la literatura. O sea, uno lee tanto en el día como vive, o recuerda tanta literatura como recuerda tantas cosas que ha vivido realmente. Entonces se le fusionan los planos, y de esa deliciosa confusión es donde comienzan a salir los personajes. Entonces yo diría que los personajes son seres anfibios. Tienen un poco de la realidad y tienen un poco de la fantasía. Y allí encuentro yo el nido donde los voy colocando. Y yo me imagino que los escritores cuando sacan una obra no significa que están en cero, en una suerte de sábana blanca, esperando que mágicamente llegue algo que les haga hacer una obra nueva, sino que deben tener procesos iniciados para justamente lo próximo. En este caso es una recuperación de cuentos, pero ¿en qué estás trabajando, Antonio Skármeta, en términos literarios? Bueno, estoy trabajando en dos cosas desde hace un tiempo. Una cosa es algo que debe ser una obra de teatro, y lo otro tiene que desembocar en una novela. Esas son las dos cosas que me han estado animando el último tiempo. Ahora, el teatro tiene el atractivo que liga mi vida de escritor con las experiencias que yo tuve en mi juventud, que fui director de teatro. Dirigía el grupo de teatro de la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía y Educación, y ahí monté muchas obras, de teatro clásico norteamericana, y me quedó un amor por el teatro que no puedo controlar de pronto. De pronto, cuando estoy escribiendo literatura, me parece que es demasiado poco social la literatura. Es decir, me hace falta el contacto con los actores, me hace falta el escenógrafo, las luces, la reacción inmediata del público. Eso me produce una cierta excitación. Ahora, corrígeme si estoy equivocado, pero una de las cosas fascinantes, creo yo, que tiene escribir teatro, supongo, pues yo no he escrito nunca, es que el teatro en buena parte se basa en diálogos, se basa en que tú estás constantemente conversando con otras personas, claro que sí. Mientras que tú podrías hacer una novela con una cantidad enorme de páginas de cavilaciones privadas y de descripciones que no pasen por interacciones directas entre personas. Y sin embargo, todo el teatro se sustenta en gran medida en que tú tengas un trabajo de diálogo extraordinariamente ágil. Drama, eso es lo atractivo, lo medular. El teatro va mucho al hueso, digamos. En el teatro no te puedes permitir esos grandes océanos de meditaciones, de reflexiones, de expansión del mundo que te permite la novela. En el teatro tienes que estar vigilando todo el tiempo de que el ritmo no se te caiga. Entonces el teatro para mí es completamente fascinante. Yo tuve una trayectoria de director de teatro que incluso me ha servido bastante para mi literatura, porque yo trato de armar mis cuentos de la manera más dramática
posible, es decir, hacer sentir las tensiones entre los personajes y en la medida de lo posible irlas resolviendo o bien dejándolas al borde de la catástrofe. ¿Qué tipo de literatura, Antonio Skármeta, lee un escritor ya conocido como tú? ¿Qué cosas te hacen tilín de otros que escriben? Por ejemplo, ¿qué es lo que aquellas cosas que tú me dices, mira, ¿sabes qué? He leído 2 cosas o una que me fascinaron, originales, cosas que me levantaron los ojos, digamos. Sí. Mira, básicamente lo que yo hago muy fuertemente es releer textos clásicos. Soy un fanático de la literatura de Shakespeare. O sea, una y otra vez estoy leyendo obras, las obras más conocidas, las menos también, y una y otra vez comienzo a escarbar en algún personaje secundario de Shakespeare diciendo, ay, acá, ¿cómo sería el equivalente en una literatura contemporánea? O en mi propia literatura, ¿cómo podría aparecer un personaje semejante? ¿Qué tiene Shakespeare, William Shakespeare, Antonio Skármeta, que, como alguna vez me dijo un profesor, el 90% de todos los dramas están inspirados o en Romeo y Julieta o en Hamlet? Sí. De alguna manera, o en la cosa trágica, qué sé yo, psicológica, o en esta relación de amor que no puede cristalizar. Primero diría que un conocimiento muy profundo del alma humana, de sus limitaciones y también de los esfuerzos que hacen hombres y mujeres por llevar adelante sus sueños y llevarlos adelante de una manera radical, de manera que cuando hay tropiezos a esos sueños, a esas ambiciones, se produce lo que es drama, y ese drama, ese choque de personalidades o ese choque del deseo contra el destino es lo que hace muy grande la obra de Shakespeare. Pero también los inolvidables caracteres que después quedan incluso como prototipos de algunas actitudes humanas. Por ejemplo, Hamlet, la duda hamletiana, por ejemplo, que se transforma después en un lugar común, que es una duda existencial. Ser o no ser, lo hago o no lo hago, vale la pena vivirla o no, y bajo qué circunstancias. En fin, es un autor absolutamente maravilloso que yo releo permanentemente. Ahora, por ejemplo, ahí hay una cosa bien interesante a la luz de lo que se está discutiendo hoy día en términos de por ejemplo, los currículums escolares. Sí. Yo me acuerdo que, haciéndome marcha atrás, nosotros nunca leímos, yo soy viejo, o sea, no estaba contemplado la lectura de las obras, por ejemplo, de Shakespeare en su totalidad. Tú leías pasajes de cosas. Sí. Por ejemplo, lo de Hamlet, el concepto de la duda hamletiana, sí. de si es que llevar adelante o acometer una cosa con el total de todas tus fuerzas o ir calculando, ir viendo, todo ese tipo de cosas tú las puedes tratar, pero no existe aquí, creo yo, una fuerza muy grande en estudiar, si tú quieres, literatura de personas que han escrito en otro idioma con tanta fuerza, más que no sea el español. ¿O estoy equivocado? Me hace completamente sentido leer toda la literatura universal escrita en todos los idiomas, especialmente los clásicos. Es decir, lo que caracteriza a los clásicos es que son actuales siempre, de una u otra manera. Son clásicos porque son capaces de tocar los problemas esenciales de la humanidad, que no te cambian, sí, ni en la era de los grandes los viajes espaciales o en la época en que el hombre está todavía con un garrote. Eso es cierto, pero hay una cantidad de gente, probablemente mucha más gente de la que leyó Romeo y Julieta en Chile vio la película Romeo y Julieta en Chile. Sí. Y que tanto la película sustituye muchas obras que eventualmente podrían ser parte de las lecturas escolares, porque básicamente o están en otro idioma o forman parte de una lógica distinta. Bueno, ahí lo pueden entender mejor quienes son lectores habituales. El placer de la palabra escrita y de la palabra leída es incomparable con las versiones que se hacen con esas palabras. Es decir, a mí me gusta mucho el cine, el teatro. Yo mismo dirigió teatro, dirigió cine.
y me atrae enormemente, pero estar frente a la palabra escrita en un libro, el regodeo en que tú manejas a tu tiempo, cómo lo vas leyendo, cuán rápido vas, cuánto te detienes en una frase, en un pensamiento, cómo lo vinculas con otro momento, el hacer retroceder, avanzar en la lectura, todo eso es un placer inconmensurable. Para mí el libro va adelante en esta carrera. Para mí el libro siempre es ganador entre todos los géneros. ¿Y qué siente una persona como tú, Antonio, cuando las informaciones y las estadísticas que te muestran a ti es que tú cada vez lees menos? Bueno, lo siento por la gente que no lee, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Yo he intentado hacer algunas, no campañas, pero he estado alerta de ese fenómeno. Y me acuerdo que hace muchos años propuse a un canal de televisión que hiciéramos un programa dedicado a los libros y a la lectura. Y tratamos de hacer la lectura como algo muy apetecible, muy delicioso, porque abría el mundo y te permitía un espacio mucho más lúdico de relacionarte con la gente y todo lo demás. Hicimos un programa que se llamó el Show de los Libros, sí, que llegó a tener bastante buena sintonía y que tuvo algún efecto en ese entonces en la vida de los libros. De modo que... Además lo hiciste inmediatamente después de que había terminado la dictadura, estaba empezando el gobierno democrático y había un interés por mirar otros contenidos de televisión, pero... Claro, mirar la vida de otra manera. Y claro, los libros, los autores proponen, claro, miradas absolutamente originales. Estuvo Nemesio Antunes en tu mismo canal, Ojo con el arte, haciendo sí. Ojo con el arte en el ámbito de todo lo que tenía que ver con la estética, la pintura y todo lo demás. Claro, una especie de renacimiento había en ese momento. Sí, bueno, a mí la televisión siempre me ha parecido un medio muy fascinante. Y es una pena que se use tan limitadamente, pensando que el espectador quiere determinados asuntos y no tratar de llevar adelante también la fantasía de los artistas que están proponiendo otras cosas y no les dan todavía el pase. Yo creo que hay que arriesgar un poquito más allí. ¿Qué viene después de este, Antonio? ¿En qué estás pensando en términos... ¿Qué te motiva lo suficiente hoy día como para escribir de aquello? Bueno, después del libro de cuento, los nombres de las cosas que allí había, tiene que venir los nombres de las cosas que allá habrá. Claro, tengo que visualizar ese futuro y tengo que entenderlo de otra manera. Al fin y al cabo ya tengo una experiencia de la vida que ya comienza a diferir de la experiencia que juntan estos libros, porque este libro yo creo que tiene estos cuentos de este libro que estamos comentando, sí, tiene el arresto de la juventud. Es decir, toma cuenta de mis primeros libros y es evidente que esto es una visión del mundo de un joven que siente que la vida está inacabada, que puede ser totalmente reformulable. Por ejemplo, un ejemplo clásico es, podríamos decir que es El ciclista del San Cristóbal, que es uno de mis cuentos más leídos, más conocidos, estudiados en las escuelas. Y esta es la historia de un ciclista que tiene una competencia habitual de día domingo contra otros ciclistas, tienen que trepar el Cerro San Cristóbal hasta la Virgen, y esta carrera, que comienza a ser una carrera rutinaria, se comienza a transformar en el muchacho en una carrera contra la muerte, porque sucede que su madre en ese momento está gravemente enferma y para venir a correr esta carrera el chico ha tenido que dejar sola a la madre. Entonces se le ocurre que si gana esa carrera le va a ganar la carrera a la muerte. Entonces se mezclan planos, como tú puedes ver, de nivel físico, muy físico, un nivel metafísico. Entonces eso caracteriza buena parte de mi literatura, muy corporal, pero al mismo tiempo en una tensión espiritual. Tú te habrás dado cuenta, estamos regalando hoy día libros y entre los cuales está este de Xavi Allende, aquellos años del boom, en donde aparecen montones de los escritores de lo que fue el boom latinoamericano, donde tú estás, por cierto. Pero regálamelo a mí. No te lo voy a regalar fresco. Pero escúchame, el punto es, tú te sientes parte de una generación que probablemente es la última generación que funcionó estrictamente con todo lo que circundaba al mundo de la literatura en el ámbito del papel y la tinta. Uh-huh.
A partir de ahora tú podrás seguir insistiendo en lo mismo, pero ya cohabitas con otro tipo de personas que funcionan de otra lógica. ¿Tú te sientes parte de una generación que está cambiando? ¿Y cómo son los escritores modernos chilenos? No, yo me siento parte de una generación, sobre todo en relación a la generación anterior a la nuestra, que fue la conocida como la generación del boom. Sí. Es la generación donde aparecían juntos García Márquez, Vargas Llosa, que es la gran generación de América Latina. Donoso está. Claro. Entonces, con esa relación está claro que hay una nota muy distintiva en la generación que viene con nosotros. Esa es la generación que tengo como referencia. De modo que sí, que me siento parte de una generación. Y creo que el impulso más fuerte es el intento de hacer una literatura dramática y más acotada temporalmente. Digamos, las cosas que pasan, las circunstancias históricas reales tienen un peso grande en mi literatura, como lo tiene en la literatura de mi generación. En la anterior, el sondeo más profundo en las almas o en determinadas edades de la vida. Por ejemplo, la vejez, el estar al borde de un final, es una literatura más agónica que caracteriza a otras literaturas. Ahora, de eso te quiero hacer la última pregunta. ¿Qué hay en tu obra que es algo que tú pudieras decir, mira, este es un padrón común que vas a encontrar en todos mis libros? Sí. Todos mis libros tienen alguna dimensión de este aspecto. ¿Qué es eso? Yo creo que es el ansia desbordante de vivir y comunicarlo, de exponerse a la aventura, de someter el cuerpo a grandes tensiones, ya sea una tensión fuertemente deportiva, como en el ciclista de San Cristóbal, que se transforma en una tensión y en una revelación espiritual, o bien el cuerpo decaído, que es víctima de enfermedades. Por ejemplo, hay un cuento que caracteriza bien mi literatura, a pesar de que los personajes son viejos, muy viejos, porque mis personajes habitualmente son personajes jóvenes. Pero hay un cuento que se llama Pescado, que cuenta la fuga de la casa de dos abuelos que se enojan con la familia por una pelea familiar tonta y llegan y se arrancan, se van de la casa sin tener a dónde ir. Incluso el abuelo tiene que andar en una silla de ruedas, empujado por la abuela. Entonces esta fuga de la casa de los abuelos, cuando habitualmente son los niños o los jóvenes los que se arrancan de la casa, me pareció a mí lo suficientemente dramática para hacer un cuento. Entonces los personajes viejos también aparecen en mi obra y los expongo a aventuras. Yo creo que lo que caracteriza mi obra es el deseo, el ansia de los personajes de exponerse a aventuras que los hagan crecer y volver de esas aventuras con un conocimiento más pleno del mundo, que los haga más comunicables, más deseables, más entrañables. Antonio Skármeta, su último libro, Los nombres de las cosas que allí había, que lo estamos regalando, si usted concursa hoy y mañana con el hashtag combinación clave y @megustaleersl. Por cierto, te van a pedir que te autografíe el que vamos a regalar mañana para beneficio de nuestro lector escogido. ¿Y cómo hacemos el autógrafo? Le decimos para, incógnita, tag, firma. Claro. Ahí está la creatividad del escritor. Pues. Imagínate, tú pues no sabes si es que autor o autora, no tienes tampoco idea de la edad. Para ti, que esperabas este libro. ¿Viste? Para ti que esperabas este libro. Uno que lo escribió para justamente llegar a tus manos. Muy bueno. Te has poeta, Paul. Antonio Skármeta, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer haberme encontrado de nuevo contigo. Que te vaya muy bien. Gracias, Orlando, por haberme invitado. Batería Hankook, tu punto de partida, presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.